El tema de hoy es un tema que es continuación de los últimos tres que hemos estado hablando del altar de bronce. ¿Se recuerdan? Hemos hablado del tabernáculo. Hoy vamos a tocar el segundo cuerno de poder. Yo sé que los búfalos tienen cuernos y tienen poder en los cuernos, pero los cuernos del altar de bronce, del altar de oro, sí tienen un significado tan poderoso que Dios en el cielo decretó a Jesucristo por encima de todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Le dio todo poder a usted, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y si a Jesucristo se le dio su poder, ¿de dónde viene ese poder? Porque fue el Cordero de Dios, sangre que fue derramada y que fue puesta en todos los cuernos, arriba y abajo. Fíjese qué interesante. Entonces vamos a ver el segundo cuerno, repasando algunas cositas. ¿Se recuerdan que hablamos del tabernáculo? En la casa de habitación, que el Señor dijo: hagan mi casa de habitación porque yo voy a ir con ustedes y les voy a enseñar la jornada. La jornada fue en todo el desierto hasta llegar al monte Sión. Ese es un paso para hacerle ver al hombre que Dios jamás lo ha abandonado. La canción de hoy lo decía, Él siempre ha sido fiel. Luego es el diseño de Dios. Hablamos de las tablas, de las 48 tablas que están alrededor del lugar santo y del lugar santísimo. Y dijimos que estas tablas eran derechas, rectas y aplomadas. 48 tablas. Y esas 48 tablas estaban amarradas por bisagras, por basas en el piso y por ciertas varas que la atravesaban para dar siempre la misma estatura, la misma base, la misma consistencia. Aparte de eso, hablamos de una madera especial. ¿Se recuerdan el nombre del árbol? Sitín. Esta madera era tan dura, impenetrable, que sus raíces atravesaban los lugares desérticos y llegaban hasta las piedras más difíciles y las quebraba. Esta madera tiene la naturaleza de Dios. Cuando Jesucristo entra a nosotros, viene a ser como esa raíz que va entrando, profundizando y sacando todo sofisma, todo pensamiento, toda fortaleza maligna, e ir sacando a todos los reyes. 31 reyes, ¿se recuerdan? 13 gigantes. ¿Sí? ¿Cuántas naciones? 10 naciones. Y aparte nosotros le agregamos 2 de Corintios 10, que son las fortalezas malignas que se van metiendo. Este árbol con sus raíces taladra todo. ¿Sabe usted cómo se llama esta raíz? Jesús. Este árbol es Jesús. Hablamos del significado del altar. Hicimos algunas expresiones bien interesantes acerca de ella. Y también al hablar del altar hablamos del material de bronce. El material de bronce es juicio. ¿Quién fue a mi juicio en lugar mío? ¿Quién murió por mí? Ese juicio es el que está a favor de nosotros. Antes estaba en contra. Ahora ese juicio que ganó Jesucristo es donde nosotros ponemos nuestros pies y decimos: sobre el juicio hecho a la persona de Jesucristo, y lo encontraron puro y santo, sobre esa base estamos nosotros. Qué interesante, ¿verdad? No nos olvidemos de los detalles. Luego hablamos del primer cuerno de poder y del segundo cuerno del poder. El primer cuerno de poder fue, ¿cuál? ¿Quién fue propicio para mí? Vamos a ver la palabra en 2 puntos. El padre dijo: hijo, yo quiero que tú vayas y seas propicio para mí. Quiero que les hables de mí. ¿Qué tal? Pero también quiero que seas del lado de ellos, propicio para acercarlos a mí. De ambos lados. Entonces, el primer cuerno de poder implica eso. Y el cuerno que vamos a ver el día de hoy es la sustitución. Tremendo cuerno. Un cuerno de poder que a cualquiera que lo ve con detalle, lo único que puede decir es gracias. Del corazón generoso sale algo. Porque yo me decía, y alguien vino y me dijo: Ángel, aunque tú no estés consciente, aunque tú no lo sepas todavía, yo voy a ir en tu lugar. Yo no lo sabía. Usted no lo sabía. Ninguno de aquí lo sabía. Pero Él lo hizo a pesar de que éramos enemigos de Él. No se le olvide eso. Entonces ahí están los 2 cuernos.
Hoy vamos a platicar del cuerno de la sustitución. Son 4 cuernos. El primero es el cuerno, el segundo, el tercero y el cuarto. Ok, entonces hoy vamos a entrar a ver esto. En el tiempo que hemos estado platicando, hemos hablado muy claramente de que el Cordero de Dios, este es el Cordero que Dios escogió. Y el Cordero que Dios escogió no es de naturaleza humana en el sentido claro, porque desde antes de la fundación del mundo Él asignó que Jesucristo iba a ser el Cordero y fue inmolado. Por lo tanto, el que vino por nosotros tiene la naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces, cuando Él llegó como Cordero y Él murió, creo que el pueblo no había entendido el significado de que ese Cordero que había sido puesto por Dios tenía la capacidad de llevar la sangre hasta el propiciatorio celestial y de Cordero volverse el león eterno. Permítame esclarecer la figura. Antes Él era el Rey de Reyes, el Sumo Altísimo, perfecto, ¿cierto? Y Él decidió hacerse Cordero. Y al entregar su sangre, Él dice: Señor, regrésame la gloria que yo tenía antes. Se la recuperó. Solo fue una bajadita. Pero en esa bajadita transformó todo, especialmente su corazón. Porque sin eso usted no estaría aquí. Entonces, esa imagen de Cordero y de león está prefigurado completamente en el altar de bronce. De una vez, aquel que le dice al Señor: sí, creo en ti, o creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor, y el Señor le toca. Es como que si alguien trasladara mi alma del poder de las tinieblas al reino de la luz, así. Propiciación. El que hizo esto no fue sangre animal, es sangre divina, sangre sin pecado, sin mancha, perfecta, sangre soberana, incorruptible. ¡Ja! ¿Qué le parece? Por simples, para nosotros, humanamente nosotros, los simples, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Dios con nosotros? Que se acuerde del hombre. ¡Ja! Si tú supieras cuánto te ama Dios, ¿verdad? Nuestra cerrazón no nos permite ver la dimensión de su amor, pero por esa línea vamos. Entonces, el sacrificio es apaciguar la ira, porque el hombre estaba en conflicto con Dios. El hombre está en conflicto con Dios. Dios no tiene el conflicto. Porque si tú no haces, tú decides tu muerte, y yo no quiero que tú mueras. ¿Quién tiene el problema? El hombre. Pero Dios, conociendo el problema del hombre, es que permite, baja y hace todo esto para que el hombre no muera. Todos estos elementos están descritos en la palabra de Dios. Cualquiera diría: apaciguaría la ira de Dios. ¿Sabe usted que la ira de Dios yo la voy a enfocar bajo lo siguiente? Yo no quiero que tú mueras, porque eres necio en querer morir. No quiero que muera. A eso se le llama ira. Pero es el anhelo de Dios porque tú no mueras. ¿Me entendió? Gloria a Dios. Los que lo entendieron, dígaselo a aquellos que quedaron calladitos. ¿Entendiste? Y si no, se lo explica. Bueno, porque la idea era reconciliar al hombre con Dios. Eso lo tenemos claro. Bien, entonces ya vimos la propiciación. Vamos a entrar a la sustitución. Y aquí el punto es que en el propósito eterno de Dios, en el plan eterno de Dios, todo el Antiguo Testamento está hecho bajo sacrificio animal. Los 5 sacrificios que habían eran o tenían tendencias a derramamiento de sangre. Pero cuando llega el tiempo y Jesús nace, hay algo diferente. Es Juan el Bautista, no Juan el Evangelista. ¿Quién dice? Oiga, ¿quién dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Doy un minuto para que alguien me diga a mí qué quiere decir eso. Juan el Bautista trajo una hermosísima y bella revelación en ese momento de toda la tradición del pueblo judío que el Señor le había dado en el Sinaí por medio de los sacrificios. Para el perdón de los pecados, el sacrificio anual que lo ejecutaba el sumo sacerdote y llevaba la sangre una vez al año al propiciatorio en el tabernáculo, que cubría el pecado por una vez en el año y lo cubría por un año.
Pero en la revelación de Juan menciona a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita, no que lo cubre. Y lo quita de una vez y para siempre, para que todos los que crean en Él y confiesen que Jesús es el Señor sean salvos y sean limpiados de sus pecados. Gloria a Dios. Detalles que necesitamos saber. Yo sé que la pregunta no va a estar bien hecha porque rapidito ustedes le van a pegar. ¿Desde cuándo Jesús era cordero? Si era desde siempre, entonces permítame decirle, desde el momento que fue fecundado en María, Él era. Y creció en el vientre de María, ¿cómo? Y cuando Él nació, ocurrió alumbramiento, corte del cordón umbilical. En el corte siempre hay derramamiento de sangre. Allí comenzó a marcar: soy el Cordero de Dios. Después en la circuncisión. Y así posteriormente vemos que el Cordero de Dios, dado por Dios desde el principio, porque dijo: el hombre no va a poder reparar el daño. Si el hombre no puede reparar el daño, ¿quién lo va a hacer? Obviamente Jesús le dijo: Padre, esa es una pregunta tan hermosa que te digo que yo voy. Porque un diálogo que yo no puedo mantener, de la exquisitez y de la finura con la cual en la eternidad hubo este propósito. No tengo palabras, pero más o menos le he descrito. Yo iré, yo voy. Si son míos, son nuestros, son de nosotros. ¿Cómo vamos a permitir que ese que ya está condenado venga a robarnos nuestra obra, nuestra creación? Hijo mío, tenés razón. Vamos los tres, vamos los tres. Los tres vinieron. Los tres. Diga, los tres. Los tres estaban ahí. Los tres. Donde está el Hijo está el Padre. Y donde está el Padre está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, entonces es un juego, ¿verdad? Pero ahí está Él. Entonces vemos, es una declaración: hijo, vas a tener que nacer, gloria a Dios. Y te vas a tener que hacer hombre, gloria a Dios. Y te vas a hacer pariente de los hombres, gloria a Dios. Porque por esa rama que nosotros vamos a poner en la palabra de Dios, porque el pariente redentor hará. Entonces tú tendrás que nacer de mujer y serás pariente redentor para decir: con esta sangre compro a mi familia, recupero mi familia. La naturaleza humana. La naturaleza humana. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. A ver, ¿por quién vino este Cordero? Mire, cuando yo oigo solo una parte y los demás le oigo en silencio, yo quisiera ser un vengador de aquellos Joel del Antiguo Testamento. Ustedes, no de los vengadores de esto, no. Estoy hablando de Joel, el Antiguo Testamento, pariente redentor. Bueno, ¿qué te pasa a vos si vengo por vos? Sí, mire, yo estoy aquí. Bueno, ponete de pie por lo menos para rescatarte. Ponete, parate. Esa voz que yo oigo aquí a veces a mí me provoca dolor, porque ustedes han sido alimentados muy bien. Pero muy bien. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra cosa, pero ¿cómo es posible? ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Si Jesucristo permitió o Él dio su vida, el camino es: yo soy el camino. Mire, a partir de mi sangre sigue el trayecto del atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿cierto? Pero en este caso, la sangre de Jesucristo fue llevada directamente Entonces la sangre de Jesucristo viene de arriba porque fue aprobada por Dios. Él dijo: yo quiero ver esa sangre de Jesucristo. En esa sangre de Jesucristo puesto sobre el propiciatorio, es inocente, es pura, cumplió la ley, murió por todos, aplicó misericordia. Esta sangre es sangre de eterna. ¿Sabe qué? Agarrar esa sangre y ponerla en todos los cuernos, porque tiene mi aval. Si tiene mi aval, aquí yo la recibo y estoy grato y acepto la sangre de Jesucristo, Cordero de Dios Altísimo, para pagar toda deuda, para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces viene el segundo decreto importante. En el Edén Él dijo: si comes, el segundo decreto de Dios: si crees, vivirás. Lleva esa sangre y ponla en los cuernos del altar de oro y ponlo en los cuernos del altar del atrio.
para que todos sepan que esta sangre tiene el aval de Dios Altísimo, poderosa. Porque se le dio, ¿qué? Todo poder, ¿dónde? Son cuernos de, porque tienen la sangre de Jesucristo avalada por el Rey de la Gloria. ¿Qué tal? Vamos bien, ¿va? Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, sigamos entonces. La deuda pendiente. ¿Quién tenía la deuda? Porque parte del problema es que cuando no sabemos de dónde viene la deuda, pues no aterrizamos correctamente. Vamos a ver, ¿cuál era la deuda? ¿Dónde adquirió el hombre la deuda? En el Edén. Vamos a ir allá. Si comes, decreto de, vamos a ver cómo lo dice. Génesis 2, 16, 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué hizo el hombre? Sí comió. ¿Qué lleva dentro de su corazón? La muerte. ¿Sabe él que lleva la muerte? No. No la sabe. Aquí es donde vienen los velos de la ignorancia y los velos del poder de las tinieblas. El hombre no lo sabía. Pero Dios hizo cosas maravillosas. La palabra muerte significa separación. Cuando el hombre muere aquí en la tierra, solo es una forma de morir. Porque su verdadera muerte lo que quiere decir es separación de Dios. Fíjese que el hombre que le dice sí a Jesucristo ha nacido dos y solo va a morir. Pero aquel que le dice a Dios no, nace una vez, muere físicamente y muere eternamente. Quiere decir eternamente separado de Dios. Ojo, ¿usted ya nació de nuevo? Entonces la muerte significa separación. Nosotros en este momento ya la separación ya no la tenemos porque el velo fue roto por la sangre de Cristo. Por lo tanto solo nos queda morir físicamente. Y aquí es donde todos entramos en flato. ¿Cómo voy a morir? ¿Me va a caer un árbol encima? ¿Un terremoto? ¿Un tráiler? O cualquier otra cosa que, ay, yo no quiero morir así. Yo quiero morir en mi cama con todas las bendiciones, rodeado de mis padres, de mi cónyuge, de mis hijos, de los nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Quién quiere morir así? ¿Verdad que es cierto? Uno quiere eso, ¿verdad? Pero obviamente no es así. Bueno, eternidad con o sin Dios. Este punto es sumamente importante porque todo hombre debe de saber que Dios puso su marca, su sello en el corazón de todos. Repetimos y repetimos y repetimos de aquí para que se grabe en sus corazones. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabe el hombre que está condenado a muerte? ¿Y sabe el hombre que lleva eternidad dentro de sí mismo? No lo sabe. Pero el día que conocemos a Cristo, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, es cierto. Y comenzamos a descubrir, porque todo aquel que cree tendrá vida eterna. Se nos hace fácil estas verdades, se nos esclarece en nuestro corazón. ¿Tiene sentido, mis hermanos? Amén. Ok. La palabra sustitución o sustitución quiere decir. La palabra expiación sustitutiva quiere decir que alguien inocente muere por mí, que soy culpable. Llevo dentro de mi corazón el sobre que dice condenado a muerte y al infierno. ¿Quién va a pagar por alguien que ya tiene el sobre de condenado a muerte si es voz de Dios? Si mucho nosotros llegaríamos a dar un riñón por nuestro hijo, tal vez un pulmón o un pulmón y medio. Una mamá que sabe que tiene entre su vientre la opción de que su hijo muera. Ahí veo a la mamá que dice, vive él, muero yo. Eso lo dice una mujer por el que tiene adentro. Ahora puedo entender el amor del padre que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Doy a mi hijo para que tú no mueras. ¿Qué tan importante eres tú para Dios como una mamá lo hace con su bebé? Una idea muy buena.
Entonces, tú me creaste. Sí, hijo, yo te creé. Tú eres obra de mis manos. Ahora imagínese que estamos hablando de un pagano. Mi hermano, usted lleva un sobre de muerte ahí, y yo sé quién le puede cambiar el sobre de muerte por vida. Ese es el evangelio. Eso lo puede hacer usted en cualquier lado. ¿Quién me sustituyó a mí? Cristo. Ya lo tenemos claro. A ver, dígale a su vecino: a mí me sustituyó Cristo. Yo merecía la muerte. Yo merecía el infierno. Yo merecía la separación eterna. Pero he ahí que mi amado me alcanzó. Jesús y está poderoso, es nuestro Rey. Aleluya. ¿Quién es aquí un gritón? Necesito uno, es que ya no me alcanza la voz. Alguien que tenga un grito así de león. ¿Quién hizo eso? No, eso es lobo, mija. Un grito así de liberación. Eso, cada vez que yo haga así, ¿tú qué vas a hacer? Prepárese pues. Y si alguien la quiere seguir, va a segunda voz. Pues quiero contarles que en Cobán sucedió algo. Estábamos hablando del chofar, y el trompetista, no sé por dónde se metió, se puso detrás. Yo hablando, y el chofar tiene que sonar. Y agarró la trompeta como que si fuera su último, y me pegó un brinco de este vuelo. Yo no lo esperaba, pero yo sí espero que aquí tengamos esos gritos de liberación y de alabanza. ¿Hay trompetista aquí? No. Entonces, yo estaba condenado a muerte y al infierno. Levante su mano los que estaban condenados a la separación, al infierno, eternamente separados de Dios. Levante su mano. Si usted levantó su mano, usted puede decir: mi destino es el Rey de la Gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Bien, entonces la paga del pecado es: tengo que regresar para que nuestra mente lo agarre bien. ¿Qué dice Romanos 3, 21, 23? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se me ponen todos de pie, por favor? Dejen todo ahí. Y comiencen a ver el rostro de todos. Todos mírense a todos. Miren a todos. Miren, todos estábamos condenados, fíjense. Miren sus caras. Miren todos los que estaban condenados a muerte. Mírenlo, que se les queden los rostros. Porque Dios cambió el lamento en gloria y en alabanza. ¿Qué les parece este cuerno? Va. Por cuanto todos los que estamos aquí reconocemos que éramos y que merecíamos y el infierno. ¿Y quién vino a sustituirnos? Merece la honra y la gloria y la alabanza y la adoración. Todos estamos bajo pecado. Romanos 3:9, ¿qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esto es el retiro, ¿eh? Todos están bajo pecado. Yo no, también vas. Y cuando llegan en familia, hasta en paquete. Pero esa es la verdad. Cosas que no debemos de olvidar. Pero la dádiva de Dios es vida. Vamos a leerlo otra vez. Romanos 6, 22, 23. Mas ahora que habéis sido libertados ¿Quiénes han sido libertados? A ver, ok. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Quiénes son siervos de Dios? Ojo. ¿Quiénes son siervos de Dios? Que levanten su mano derecha y diga: Señor, yo soy siervo tuyo, pero tal vez como que no soy muy despierto.
pero soy siervo. Amén, gloria a Dios, sigamos. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿La qué? Ya no hay muerte. Amén. La muerte fue vencida. Sigamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay confusión. El único mediador que hay es el que derramó su sangre en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Solo hay uno. Por eso Él dice que han venido muchos, pero Él es ¿quién? El buen pastor, Él es la puerta. El que crea en mí no muere, tendrá vida eterna. Es clarísimo todo el mensaje. Y cada vez van cayendo más velos. A ver, agarre sus dos manos y póngala así. Y dígale, Señor, quiero recoger los velos para enviarlo al altar de bronce. Nunca más ese velo vendrá a mi vida. Gloria a Dios. ¿Está usted de acuerdo con lo que acabamos de hablar? Ok. El plan divino desarrollado en la historia para su revelación. Desde Génesis 3, 14 a 15 nos lo viene diciendo. Oiga, vea usted la sustitución. Vámonos entonces a Génesis 3, 14, 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y en todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Clave esta parte. Oiga, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es esta? Cristo. Y tú le herirás el bendita mordida. Oiga lo que estoy diciendo. Porque de esa mordida salió la sangre que cayó encima de Satanás. Amén. Gracias, Señor. Si Satanás cree que tiene vida, está muerto. Porque está separado eternamente de Dios. Por muchas cosas. Pero en ese altar, en ese lugar donde murió Jesucristo y donde derramó la sangre, donde pensó Satanás que iba a tener la victoria, la sangre que escurrió y cayó sobre él, él mismo dijo, es sangre inocente. Me equivoqué. La sangre de Jesucristo clama por nosotros. Clama por usted. Ay, pero yo soy aquí. Es que yo soy acomplejado. Por ti vino y te va a quitar lo acomplejado que sos. Y te va a dar fuerza y te va a dar valor para aguantar. Porque Él es la fuerza. No es usted. Usted es bien débil. Usted es igual que yo. Somos un grupo de débiles. Pero la fuerza de Jesucristo es nuestra victoria. Allí está el secreto, mis hermanos. Allí está. Entonces, donde pensó que ganaba iba a perder, estaba ya descrito. Este se llama el protoevangelio. Es una forma de decir, alguien va a venir descendiente de la mujer que te va a hacer así, aunque tú lo muerdas, sin darte cuenta que esa mordida derramará la sangre justa, perfecta, inocente, sublime, que te derrota eternamente. Un caso típico, Abraham, ¿verdad? El caso típico, bien sencillo, Génesis 22, 9, 14, solo una forma de síntesis conforme a la palabra de Dios para saber por dónde vamos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ok. ¿Quién ve un punto glorioso, precioso, maravilloso, sublime aquí? Vamos a ver. Padre, revelación para todos mis hermanos y de paso también para mí. Entonces el ángel del Señor, ¿quién es el ángel del Señor? Jesucristo. Oh, pense, ¿quién fue el que le dijo? Abraham, Abraham, momento, tranquilo. Yo sé que tú vas a dar tu hijo, pero mi padre ya me ofreció antes que el tuyo. El mío cubre, el tuyo no va a cubrir.
pero te agradezco lo que tú querías hacer, Abraham. ¡Ja! ¡Ja! Dios de la santa gloria. No extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas. Hay muchas veces que el Señor me ha puesto entre la espada y la pared. Y después que me ha puesto entre la espada y la pared, ya cuando ya he rendido mi corazón, el Señor como que se ríe, fíjese usted. ¿Le ha pasado a usted esto? Él nos prueba en la fe, en el amor y en la esperanza. En los tres nos prueba todo el tiempo. Por eso es estar listo para lo que el Señor nos pone por delante, ¿verdad? Porque ya conozco que temes a Dios, y por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Oiga. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas. Esto es importante. Nosotros cuando estábamos en el mundo no entendíamos lo que era a nuestra espalda. ¿Qué estaba a nuestra espalda? El Cordero de Dios. Piense, mi hermano, piense. ¿Quién estaba detrás de usted aunque usted no entendía nada? El Cordero de Dios. A la espalda de Abraham había un Cordero. A la espalda de todo incrédulo hay un que cubre, que paga y que quita el pecado del mundo. Pero no lo saben porque está en la espalda. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Sigamos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahvé proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Y cabal, en el monte del Señor, que es el monte Calvario, el monte Sión, ¿quién murió ahí? Estaba predestinado, se cumplió el proceso, ¿verdad? Entender todas estas verdades de la forma como la estamos tejiendo abre nuestra mente, ¿cierto? Para que salgamos de ciertas partes en las cuales todavía nosotros queremos permanecer ignorante o tontamente. Porque hay cosas que ya son claras, ¿verdad? Ok, vamos. El pariente redentor, Levítico 25:25. Esto es tremendo. ¿Quién fue el que dijo que escribieran eso? El Espíritu Santo. Pero ¿por qué dijo el Espíritu Santo que tenía que hacerlo así? Porque en el plan de Dios, lo que estaba escrito, Jesús lo iba a cumplir. Si un pariente vende todas sus cosas y se queda en ruina y es esclavo de uno que puede ser judío o de otro que es pagano, el único que lo puede recuperar, ¿quién es? Un pariente redentor. Nosotros estábamos condenados. Él nació bajo Gálatas 4:4. ¿Quién nació bajo la ley? Jesús. Y bajo la ley, llevó la ley y la clavó en la cruz. Yo la cumplí. Él la hizo. El Cordero de Dios lo hizo. Ahora, se tuvo que hacer pariente, nacido de mujer, para decir padre de la misma naturaleza que ellos, siendo tuyo, ¿verdad? Así es que está pagado. Por eso cuando Él recoge la sangre en el propiciatorio celestial, esta sangre tiene peso. Esta sangre tiene valor. El valor está en el propiciatorio, pero para que haya llegado al propiciatorio era necesario que muriera. Por eso Él bajó. Y cuando bajó y habló del reino de Dios, permitió que le quitaran la vida, pero no derramó su sangre ahí, sino que Él la recogió, le dijo: Padre, al quien se la presento es a ti. Y de ahí todo el poder para abajo. Así, esta cosa no la debemos de olvidar. El sustituto. ¿Qué significa en el mundo esta palabra? Ustedes han visto juegos de fútbol y lo sustituyen, un humano por otro humano, ¿verdad? A ver si puede ganar el partido. Y así hay muchos, en básquetbol, en fútbol, hay muchos lugares donde sustituimos. Fíjese que el médico aquí no puede, pero en el IX vaya otro sustituto a la consulta, no sé qué, ¿verdad? En cualquier lado hay así, pero a nivel espiritual no. El Cordero para expiación, ¿qué dice? ¿Qué les parece? Tenemos que romper nuestras ligaduras de niveles para entender de dónde viene el propósito. Leamos estas dos citas. Juan 1, 29-30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí,
porque era primero que yo. Oiga, primero que yo. Sigue. Primera de Pedro 1, 18, 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Oiga, como de un cordero sin Oiga, mancha, ¿qué dice? sin contaminación. sin mancha y sin, ¿ok? Y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí está. ¿Lo están viendo? Era hombre y era Dios. El único que podía ser. Ahora, expliquemos a detalle la sustitución. Yo no lo voy a hablar mucho, sino voy a dejar que las citas hablen. ¿Les parece? Para que veamos que es la palabra de Dios quien lo está diciendo, no nosotros. Apocalipsis 13:8, ¿qué dice? Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí está hablando de los que van a adorar a la bestia, pero en este caso no estaban escritos en el libro, son personas que no están escritas y que van a hacer eso. Los que estamos escritos en el libro de la vida, ya sabemos que Él fue inmolado por todos nosotros. Vean de dónde viene el propósito. Primera de Pedro 1, 19, 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Sigamos la línea. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del ¿Les mundo. va haciendo estructura? Sí, vamos a tocar otros elementos. Entonces, ¿quién fue en mi lugar? Él sabía que nosotros, ¿está usted convencido? Quiero oírlos a todos. Digan, yo no podía. Pero todos juntos. ¿Saben por qué dije esto? Porque esto va a ser grabado en el cielo. Lo que usted está diciendo ahorita está siendo grabado en el cielo. Mira, en esa congregación están reconociendo que no podían. ¿Qué era lo que? Ahora, si usted cree que eso va a ser escrito con letras de oro, ¿qué debe de hacer usted? Confesarlo. Yo no podía. En ningún momento, ningún redimido puede decir yo podía. Decir yo podía es pies para abajo. Y luego, su sangre era el precio, su sangre era el precio por, ok. No fue improvisado. Mi Padre no improvisa. Jesucristo no improvisa. El Espíritu Santo no improvisa. Estamos, nada se escapa de Él. Lo que la palabra de Dios dice, porque necesito reforzar y que quede grabado en todos nosotros estas citas porque son claves. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, sino que lo entregó. ¿Por quién? Por mí, dígalo claro. Lo entregó por mí. Todo lo que usted confiese el día de hoy va a ser de luz para su vida. Oiga lo que estoy diciendo. Lo entregó por mí. Ok, vamos al otro. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mucho más claro. Aquí se entregó por nosotros. ¿Cómo? Vean, mis hermanos, por dónde estamos caminando el día de hoy. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mire, es gruesísimo esto, pero usted era un maldito. Todos nosotros éramos un grupo de severamente, torpemente, ignorantemente. Va, ya les quedó la palabra. Él murió por usted, siendo maldito usted. Esto tiene que taladrar, mis hermanos. ¿Sí? Así que si alguien se cree ser algo, solo diga: en la cruz está mi gloria, y mi gloria es Cristo. Todo lo demás, picón para abajo. Ok.
Sigamos. Juan 10, 11, 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ok, ¿qué está diciendo aquí? Cuidado el que toque una oveja. Y si viene el lobo, ¿quién lo va a enfrentar? ¿Qué está diciendo ahí? Yo soy el buen y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Usted era oveja de Dios o era cabra? Era cabra. Una cabra montés. Y a saber con cuántos cuernos. Pero ¿quién murió por usted? Por favor. Y pongo mi vida por... ¿Lo hizo? Él es fiel. Él merece alabanza. Oiga, merece, Él la merece. Okay. Vamos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que ir despacio. El cual, ¿cómo cuesta aceptar esa realidad? ¿Quién le amó? Él. Es una palabra difícil, complicada, pero Él supera todo amor humano. Por eso se llama amor ágape. El que nosotros tenemos es un amor a veces fileo y eros, ¿verdad? Es que los dos son egoístas, bien egoístas y torpes, porque eran impíos, eran malditos. Sin Cristo todo es maldito. Cristo redime todo. Amén. Entonces, el cual me amó. ¿Y por qué se entregó? Porque me amó. Y se entregó a sí mismo, para que usted y yo tengamos vida. Y vida. 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Redimirnos de toda iniquidad. Tremendo, ¿verdad? Que se dio a sí mismo por nosotros para de toda iniquidad. ¿Quién estaba en iniquidad? Recordemos los tiempos feos, grotescos de nuestra vida. Qué impuro éramos de todo pensamiento, pero pensábamos que éramos honestos. ¿Sí o no? Pero todo eso Dios lo tiene como trapo de inmundicia. Ahora piense, inmundicia es trapo de inmundicia, o iniquidad es trapo de inmundicia. ¿Usted sabe lo que es trapo de inmundicia? Qué bueno, porque ya no lo tengo que decir, pero es profundamente desagradable. Quiere decir los desechos. De los desechos de ahí veníamos nosotros, porque nosotros éramos desechos del pecado de Adán y Eva, impíos, condenados a muerte y al infierno, maquiavélicos, malditos. Qué grueso. Pero ese es el lenguaje que usa la palabra de Dios, un poquito aquí y un poquito allá. Pero todo eso ya pasó. Ahora somos redimidos en Cristo. Redimidos en Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí estamos invitados todos a esto. Ok, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, aquel que, ¿quién no conoció pecado? Ajá, téngalo presente. Por nosotros, en el huerto de Getsemaní, es importantísimo. Yo le llamo la capa de babilónica, porque la capa babilónica para mí tiene una representación muy especial. Cuando Jesucristo estaba en el huerto Getsemaní, voy a imaginar ahorita, pues voy a pensar que fue el enemigo. Dijo, aquí tengo todos los pecados del mundo, de todos los tiempos, de todos los lugares. Aquí lo tengo. Y se la voy a poner encima de Jesús a ver si aguanta. Pues no era necesario que lo hiciera él. Quien lo decidió fue Dios. No fue plan de Satanás. Es Dios quien dijo, traigan los pecados de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las épocas, de todo. Tráiganlo todo, métanlo ahí y háganme una capa pesadísima y póngansela a Jesucristo encima. ¿Tenía pecado él? El pecado de todos nosotros se lo pusimos. Por eso él tuvo hematoidrosis, por eso él sacó agua y sangre de sus venas y cayeron al piso.
Este fenómeno no es aguantable por un ser humano normal. Tiene que ser alguien muy especial, muy sano, porque la hematohidrosis debilita a tal grado el cuerpo que el hombre se queda exhausto, sin fuerzas. Pero dice que un ángel llegó por ahí, las cosas importantes, ¿verdad? Y le dio un su traguito de algo que lo levantó. Pero el punto era, el Padre le pregunta a Jesús, mejor dicho, Jesús le dice, o en la palabra dice, ¿qué es lo que dice? Padre, te pido que pase. Pero la realidad, lo que está diciendo, para esto vine. Yo para esto vine, Padre. Porque el propósito eterno, ¿cuál era? Morir en la cruz. Mi propósito es morir. Pero si tú quieres que yo muera aquí, muero. Pero te recuerdo que tu propósito, mi propósito, nuestro propósito era cargar esto y llevarlo a la cruz. Y en la cruz declarar inocente a todos los que crean en mí. Te lo recuerdo, Padre. Y el Padre dijo, qué buena memoria, hijo. Estoy parlamentando, ¿verdad? Entonces Jesús se levantó y fue a la cruz. Entonces, aquel que no, por nosotros lo hizo. Y viene lo contrario. ¿Para qué? Nosotros. Entonces todo pecador que le dice, creo en ti, Jesús, Padre, Hijo, no entiendo mucho, pero poco a poco vas a entender el propósito y el plan de la muerte de Jesús para que tú estés aquí. Esa es la verdad. Esa es toda la historia que se ha tejido poquito a poquito. Y ahí está propiciación, substitución. Él murió. No, dígalo. ¿Él murió por quién? No, aquí, ¿por qué dice aquí? Muchas gracias. Se los agradezco. Murió por gracias. Pero ¿qué dice? Hoy sí, ¿verdad? Murió por todos nosotros. Ahora vamos a escudriñar esta cita porque les va a dar suma alegría a todos. Leámosla despacito. Romanos 8, 31, 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? No está a favor de nosotros. Imagínense, es cordero. Y de cordero llegó a ser león. Y aparte de león es abogado. Es sumo sacerdote. Es hijo de Dios Altísimo. ¿Quién contra nosotros? ¿No es mejor estar bajo la sombra del Altísimo? Mis hermanos. Ahí estamos. Sigamos. Oiga. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pues si ya está la sangre, ya está aquí, está sentado a la derecha. Tú sabes que si te arrepientes, ¿quién no va a estar contigo? Él va a estar contigo. De hecho, aunque estés mal, Él va a estar contigo para que recuperes la línea de la reconciliación. Si ya nos salvó, ¿con cuánta más razón no va a estar a favor de nosotros? El punto es que si Él está a favor de nosotros, la bendición es estar bajo la sombra de Él. Okay. ¿Qué dice ahí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si estamos en la línea de Dios, ¿quién y de dónde? ¿Quién y cuántos más? Ojalá se reúnan todos en Armagedón. Quiero ver a mi Señor sacar la espada y no quedará uno. Oiga lo que estamos viendo. Dios, ¿quién me justifica? ¿Quién es Él? Dios me justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? A ver, dígame, ¿quién se va a atrever si Dios me ha dado la gracia de su sangre y del arrepentimiento y estoy ante Él? ¿Quién se va a atrever a ponerse ahí? Satanás, ¿de dónde? Arrepentimiento 100% y perfectos. Amén. ¿Quién murió por mí? Y más aún dice, Cristo es el que murió por mí. Más aún dice, imagínense, resucitó. El que además, ¿qué más quiere? Dígame, ¿qué más necesita? Sigamos.
e intercede por ti. ¿Qué más necesita? ¿Quién permanece contigo? Él. Nosotros somos, Dios mío, nosotros somos los agraciados de Dios. Agraciado es la única palabra. Señor, yo soy agraciado por tu gran amor. No tomes en consideración las tonterías que hago, más te las voy a presentar para que nunca más estén ante ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién? ¿Quién nos separará? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No es cierto? Por causa de ti, yo estoy muriendo. No lo cacharon. Pero por causa de ti, somos, en este caso, por causa de ti estoy muriendo. Dígale a su vecino, yo también. Pero que sea cierto. Yo también estoy muriendo por causa de Cristo. Dígaselo a su vecino, no se quede con las ganas. Somos contados como oveja de matadero, así es. Antes, en todas estas cosas, somos más que por medio de aquel. ¿Quién te amó? ¿Quién te trajo a la existencia? A pesar de la caída, ¿quién te rescató? ¿Quién fue en tu lugar? ¿Quién resucitó? ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es el sumo sacerdote? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Cristo quien le está diciendo esto. Esta es su palabra, es Él. Qué tremendo ustedes. Bueno, lo que vimos la semana pasada, ¿qué altar es este? Ajá. ¿Qué mueble es este? Ajá. ¿Qué mueble es este? Y luego. Ajá. ¿Y dónde estaba Cristo? ¿Dónde estaba el cordero y el león? ¿En dónde más está el cordero y el león? En toda la jornada espiritual usted tiene al cordero y al león para seguir caminando. El cordero que recibe su pecado y el león que lo levanta. El cordero que recibe él y el león que lo levanta. En todos los lugares usted va a encontrar al cordero y al león. Así es el Señor. Amén. Y ahora, ¿quién quiere una corona en el cielo? Sea honesto, no sea tan humilde, hombre. Esa humildad aquí no funciona. ¿Quién quiere una corona en el cielo? A ver, levante sus manos. Pues, gloria a Dios. ¿Ya sabe dónde la tiene que poner? Pues entonces, mis hermanos, levantémonos. Vamos a alabar, vamos a bendecir y vamos a glorificar al Rey de la Gloria. Él se lo merece. ¿Cierto? Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad, por tu gran ternura que nos tienes hoy aquí. Sangoloteo precioso ha hecho tu palabra en nuestras vidas, trayendo nuestra memoria al presente de las grandes y maravillosas obras que tú has hecho desde siempre y para siempre y con la cual has marcado mi vida. Y hoy puedo darte gracias, honrar, bendecir y glorificar, y sobre todo el deseo profundo de adorarte desde siempre y para siempre a ti. Tú te lo mereces. Gracias, Jesús. Bendito, bendito y bendito seas por siempre y por siempre. Gracias, Señor.